Hola, continuamos con nuestro programa de reforzamiento de competencias en comunicación. Hola, veamos información importante sobre la entrevista. Revisemos qué es, quiénes participan en ella, cuál es su objetivo, sus características generales y los tipos de entrevista. La entrevista es un acto de comunicación oral entre dos o más personas. En la entrevista, los participantes tienen un nombre muy específico. Quien pregunta se llama emisor y quien escucha y responde se llama receptor. Entre ellos dos hay un mensaje que se transmite por medio de un canal. El objetivo o el fin de una entrevista es obtener información, la opinión o el conocimiento de algo o alguien. Ahora haremos mención de algunas características generales de toda entrevista. Estas son una estructura básica, elementos específicos y reglas. La estructura básica de una entrevista inicia con la presentación. Es el momento en el que el entrevistador saluda a su entrevistado y le pone en el contexto del momento en el que van a compartir. El siguiente momento de la estructura básica de una entrevista es el desarrollo. Es el momento en el que el entrevistador hace las preguntas preparadas para su entrevistado. El tercer punto de la estructura básica de una entrevista es el cierre. Es cuando el entrevistador concluye la entrevista, agradece a su entrevistado y lo despide. Otra característica importante de la entrevista son dos elementos específicos. El primero de ellos es el guión, es decir, un texto en el que el entrevistador prepara a grandes rasgos lo que va a preguntar. Y también las preguntas, de ellas diremos a continuación detalles importantes. Para una entrevista se pueden utilizar diferentes tipos de preguntas. Por ejemplo, las cerradas o concretas, que son preguntas que persiguen que el entrevistado diga respuestas concretas, o las preguntas abiertas, que persiguen lo contrario, que el entrevistado pueda dar respuestas más amplias. Las preguntas hipotéticas persiguen que el entrevistado se ponga ante un escenario o una realidad posible y explique lo que piensa. En las preguntas de sondeo se le plantea al entrevistado un tema o varios específicos para sondear su opinión. La última característica general de una entrevista son las reglas, es decir, es cuidar que ésta salga bien como se planeó. Estas reglas son preguntar con claridad y respeto al entrevistado, escucharlo con atención, no arrebatarle la palabra y cuidar los tiempos entre cada pregunta. Ahora bien, de acuerdo al objetivo de la entrevista y sus características, es importante saber que existen diferentes tipos. Veamos algunas de ellas. So let's start with Torpekai. Why did you end up leaving school? And describe what was it like as a girl growing up in the Swat Valley? Torpekai tawale school prehosto. Pues el día de hoy yo, ¿no?, que vivo en este lugar. Guau, es un honor tenerte por aquí, mi Guau. No, gracias. ¿Cómo está tu vida, Guau? Pues sigue todavía. ¿Cómo va el fútbol, Guau? Bien, bien, todo bien. Ahí. Ahora estás con los Dorados, Guau. ¿Viviendo en la Ciudad de México? No, no. Dr. Frankel, what is the difference between people who are able to
pick themselves up, get over life's problems, and those who are not. The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would. Perdona, ¿sabes si hay alguna panadería cerca de aquí? Sí. ¿Te importaría decirme dónde está? No, no me importaría. Pues, ¿por qué no me lo dices? Que sí, que te lo quiero decir. Bueno, pues... Hasta aquí ya debiste darte cuenta que la entrevista tiene una serie de características muy importantes a tomar en cuenta cuando vayas a realizar alguna, así como también que hay una variedad de ellas para escoger según el objetivo que tengas o el personaje al que quieras entrevistar. Hagamos ahora algunas preguntas sobre la entrevista. Si tuvieras que obtener la opinión de un escritor sobre la importancia de leer, ¿qué pregunta incluirías en tu listado? Analiza cada uno de los incisos y escoge la respuesta correcta. La respuesta es B, ya que esta pregunta, que es de tipo abierto y de sondeo, buscaría saber la opinión del escritor sobre este tema. ¿Cuál de las siguientes opciones usarías para hacer preguntas cerradas? Analiza cada uno de los incisos y escoge la respuesta correcta. La respuesta correcta es C. Sigue adelante y reafirma lo aprendido haciendo los ejercicios que te indiquen tus profesores.